Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad te voy a enseñar cómo aplicar el valor absoluto, en qué situaciones deberíamos de utilizar el valor absoluto, cómo se aplica el valor absoluto. Bien, tenemos el siguiente cuadro en las cuales nos está ofreciendo o nos está mostrando 5 productos en las cuales se han determinado ciertas cantidades o unidades, ¿no es cierto? Y en la parte inferior tenemos lo que viene a ser un total. Por ejemplo, cuando tú quieres calcular a cuánto equivale este número a nivel de porcentaje, lo que tendrías que utilizar es simplemente dividir la unidad entre el total. O sea, aplicar la siguiente ecuación. Igual, unidad entre total. Si yo le doy un enter, me va a dar mi porcentaje. En este caso, los 113 equivale a un 15.37% del total. ¿Ya? Ahora, si yo arrastraría como he aplicado en todas las otras situaciones, lo que me va a generar es el siguiente error. Pero ¿por qué se ha generado este error? Explico. Mira, si nosotros verificamos la primera ecuación, en este caso la operación, se ha realizado de forma correcta, pues, ¿no? La unidad entre el total. Pero si yo verifico el segundo, en este caso producto número 2, cuya unidad es 175, podré observar que la ecuación o la división se está aplicando correctamente la unidad, pero ya no lo está dividiendo entre el total. Si te das cuenta, esto se ha bajado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Excel, cuando tú realizas una función o ya sea una simple ecuación y tú procedes al arrastre, ¿qué va a pasar? Las celdas se van a ir adaptando a esta secuencia, ¿ya? Y eso es lo que está pasando aquí, mira, ¿eh? Ya estamos en la celda C8 y se ha bajado una celda más en este caso. Entonces, es ahí donde yo debo aplicar la referencia absoluta. ¿Pero en qué consiste la referencia absoluta o el valor absoluto? Es cuando yo quiero que un valor o una celda se mantenga fija, ¿no? O sea constante en una ecuación o en una función, ¿ya? Entonces, según este ejercicio, a quien yo debería de mantener fijo el valor sería en este caso al total, ¿no es cierto? Sería a este que tenemos acá, que es el valor que cuando yo arrastro se está generando, pues, ¿no? El cambio. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicarle el valor absoluto a mi importe total. Pero ¿cómo le aplico el valor absoluto? Simplemente presionas la tecla F4. Cuando tú presionas la tecla F4, dicha celda, en este caso la celda C12, va a representarse con un símbolo dólar al inicio y en la intersección, ¿ya? Esto indica que dicho valor va a mantenerse fijo o constante en esta división. Te das cuenta que ahora le aplico un enter, me va a dar el mismo resultado, pero cuando yo jalo para el resto, fíjate, ahora sí ya no me genera ningún error. ¿Por qué? Verificamos. Fíjate, está cogiendo la unidad que sería C7 y mantiene como valor divisorio al importe total. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le he asignado como un valor absoluto. ¿Ve? Si yo verifico, por ejemplo, el producto número 5, mantiene la división entre el importe total. ¿Ve? Entonces, si yo aplico ahora una sumatoria de todos estos porcentajes, obviamente me tendría que dar un importe total del 100%. Ahí está, ¿eh? Vamos a quitarle los decimales y ya está. ¿Ven? Vamos a repetir lo mismo en el caso de la segunda unidad. Producto 1, 64 como unidad, 84 producto 2. Y la sumatoria general de los 5 productos sería 411. Entonces ahora me está pidiendo calcular a cuánto equivale en porcentaje esta unidad. Entonces recuerda, simplemente haces una división, la unidad entre el importe total, ¿no? Seleccionamos la unidad entre el importe total.
Pero recordemos que si yo mantengo esta simple división de esta manera y cuando yo procedo a arrastrar, las celdas se van a ir adaptando, o sea, van a ir bajando, ¿no es cierto? Entonces, pero yo no quiero que el total se baje, se mantenga fijo, porque todos los valores tienen que ser divididos con el total, como valor absoluto. ¿Cómo lo aplico? Mediante la tecla F4. Ahora, si pudiera pasar de que no puedes aplicar la tecla F4, no te hagas tanto problema, simplemente lo escribes, te ubicas al inicio de la columna y escribes el símbolo dólar, que lo encuentras en la tecla número 4. ¿Ves? Te ubicas en la intersección y escribes también el símbolo dólar. O sea, si es que no funciona tu F4 o quizás tienes problemas con la tecla F4, simplemente lo digitas. Ponemos un enter y ahí está, ¿ven? Si yo jalo, ese sería mi importe porcentual. Si yo realizo la sumatoria de dicha columna, simplemente me va a dar como resultado un 100%. ¿Ven? Ya está. Así de sencillo es como se aplica el valor absoluto. Recuerda, valor absoluto, un valor constante, un valor que va a repetirse en una función o ecuación. ¿Ya? Un ejercicio más, rapidísimo, a ver si me entendiste. Por ejemplo, acá tenemos las elecciones municipales. ¿Ya? Tenemos los distritos en la provincia de Huancayo, el distrito del Tambo, Chilca, en las cuales tenemos cuatro candidatos. Aquí están los importes o los valores que han obtenido en dichas elecciones, ¿ya? Y, por ejemplo, en la provincia de Huancayo se ha hecho una sumatoria total de 18.000 votos. En el Tambo, 9.400. En Chilca, 8.100. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera saber a cuánto equivale en porcentaje los votos en el distrito del Tambo. Ya sabes, cuando quieres calcular un porcentaje, es la división de la unidad entre el total. Entonces, ejemplos, unidad entre total. Recuerda que si tú mantienes esta operación, obviamente nos va a dar nuestro primer resultado sin ningún problema. Pero, ¿qué sucede si yo jalo? Me va a pasar lo mismo que hace rato, ¿cierto? Podremos apreciar que ya no se encuentra en el importe total. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Excel va a permitir que estas celdas se vayan adaptando a la secuencia. Entonces, dicho importe, en este caso el total, no se va a mantener fijo. Entonces, ¿qué hago? Simple, le aplicamos un valor absoluto. ¿Cómo? Presionando la tecla F4. No puedo con el F4, simple, solo lo digitas al inicio y en la intersección. ¿Ya? Inicio y después de la columna, ¿no? Damos un enter, ahí está mi primer resultado. Y si yo jalo, ya está, ¿eh? Entonces, si yo hago la sumatoria general, me va a dar un 100%. De no ser así, en algo nos estamos equivocando. Ahí está, ¿eh? 100%. Vamos a hacerlo con Chilca también. Igual, unidad entre el importe total. Yo no quiero que el importe total se modifique. F4. Valor absoluto. Ahí está. Entonces, si yo jalo, me va a dar dicho resultado. ¿Ve? Entonces, como acá yo ya realicé una sumatoria, jalo y ahí está. ¿Ve? El importe del 100%. Muy bien, espero de que te haya servido este video, esta explicación. Recuerda que en la descripción te voy a dejar esta hoja de cálculo para que lo puedas desarrollar tú mismo. ¿Ya? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. No olvides suscribirte al canal para que puedas revisar algunos otros videos concernientes al tema del Excel. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Chau, chau.